Hola a todos, en anteriores videos hemos aprendido a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. En esta ocasión aprenderemos la penúltima operación que manejaremos en álgebra en principio, que es la potenciación. La forma de representar una potencia es la siguiente: no es más que un número pequeño que se encuentra por encima de un número grande. A este número pequeño se lo conoce como exponente y el número grande se lo conoce como base. Bien, aquí tenemos algunas potencias. En el primer ejemplo podemos observar a un número 3 como base y a un número 2 como exponente. La forma de leerlo sería 3 elevado a la segunda potencia, 3 elevado a la 2 o también 3 elevado al cuadrado. En el segundo ejemplo podemos observar un 8 como base y un 3 como exponente. Su interpretación sería 8 elevado a la tercera potencia u 8 elevado a la tercera, o también 8 elevado al cubo. En el tercer ejemplo podemos observar un 5 como base y un 7 como exponente. Su interpretación sería 5 a la séptima potencia o 5 elevado a la 7. En el siguiente ejemplo podemos observar a un número 2, a un número menos 2 como base y a un número 3 como exponente. Le coloco con rojo el paréntesis para indicar que el menos 2 es el que se va a elevar al cubo, porque si no lo pongo se sobreentiende que el menos está fuera de la potencia. Y su forma de interpretarla sería menos 2 elevada al cubo, menos 2 elevada a la tercera potencia o menos 2 elevado a la 3. El siguiente ejemplo igual tenemos un número negativo como base y un 8 como exponente. Su interpretación sería menos 5 a la octava o menos 5 a la octava potencia. De igual manera tenemos en el siguiente ejemplo una base negativa y su forma de interpretarla sería menos 8 elevada a la quinta potencia o simplemente menos 8 elevada a la quinta. También nos podemos encontrar con exponentes negativos como podemos observar en los tres últimos ejemplos. La forma de interpretarla sería 2 elevada a la menos 2, 5 elevada a la menos 3 y por último tenemos a una base negativa, menos 10 elevada a la menos 14. Pero ahora, ¿de qué se trata una potencia? ¿Qué quiere decir la base y qué quiere decir un exponente? Para eso pasaremos a otro ejemplo. Yo tengo un 2 elevado a la quinta. Yo quiero saber a qué equivale eso. Pues bien, un exponente lo que va a indicar es el número de veces que la base se va a multiplicar por sí misma. Es decir, multiplicar el número 2 por sí mismo 5 veces. Por 2 y por 2. Esto finalmente va a ser igual a 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16 y por 2 32. Eso es todo. Vamos con otro ejemplo. 3 elevado al cuadrado. Como ya indicamos, el exponente indica el número de veces que la base se va a multiplicar por sí misma. Dicho eso, esto sería igual a 3 por 3. El número 3 se está multiplicando por sí mismo 2 veces. Y esto va a ser igual a 9. Lo mismo ocurre con bases negativas. Yo voy a multiplicar al menos 4 3 veces. Es decir, menos 4 por menos 4 y por menos 4. Como podemos observar, en esta ocasión tenemos una multiplicación de tres cantidades pero con signo negativo. Entonces lo que procedemos a hacer es ir multiplicando por grupos de acuerdo nos convenga. Si quieres saber cómo se multiplican estas cantidades, puedes acudir al anterior video. Entonces voy a multiplicar estas dos cantidades para finalmente multiplicarle por el menos 4 que es el que me queda.
Primero empiezo con los signos. Menos por menos me da más. Y 4 por 4 me da 16. Finalmente me resta multiplicar por el menos 4. Más por menos me da menos. Y 16 por 4 me da 64. Vamos con otro ejemplo de base negativa. Menos 2 elevado a la cuarta. En esta ocasión multiplicaremos el menos 2 4 veces. Entonces tenemos menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Ahora multiplicaremos estas dos, luego estas dos para finalmente multiplicar las dos últimas que nos quedan. Primero multiplicaremos esta cantidad de acá. Menos por menos me da más y 2 por 2 me da 4. Y lo mismo acá, menos por menos me da más y 2 por 2, 4. Finalmente nos queda multiplicar las dos últimas cantidades. Más por más me da más y 4 por 4 me da 16. Tengo que recalcar que es muy importante colocar los paréntesis cuando las bases son negativas, para indicar que todo el menos 2 se va a multiplicar 4 veces. ¿Qué pasa si no tengo los paréntesis? Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Esta vez yo tengo esta potencia. ¿A qué va a ser igual? Bien, al yo no colocar paréntesis, lo que estoy indicando es que este menos está afectando a toda la potencia. O si quieren verle de otra forma, este menos está afectando a toda la potencia. Vamos a seguir. Entonces yo tengo este menos de la siguiente forma. ¿Cómo se resuelve esta potencia de aquí? Pues yo tengo que multiplicar dos veces el número 4. Entonces tengo un 4 por un 4. Vamos a seguir. Tengo este menos que multiplica a más por más me da más y 4 por 4 es 16. Este menos es como si yo tuviera por fuera, vamos a seguir por acá, por fuera un menos 1. Este menos que yo tengo fuera del 16 es lo mismo que yo tener un menos 1 por fuera. Entonces aquí tengo un 16. Entonces esto va a ser igual a menos por más es menos. Y 1 por 16 es 16 negativo. Ahora lo realizamos pero con el paréntesis y vemos qué sucede. En esta ocasión me está indicando que yo debo multiplicar al menos 4 dos veces. Entonces yo tengo un menos 4 que multiplica a otro menos 4. Multiplicamos los signos, menos por menos me da más y 4 por 4 me da 16. Notamos que obtenemos un resultado distinto. 16 no es lo mismo que menos 16. Con esto podemos concluir que esta potencia es distinta a esta de acá. Ahora recuerdan que cuando teníamos bases negativas era muy tedioso estar multiplicando varias veces el menos, ya que no sabemos cuál va a ser el resultado, si será positivo o será negativo. Cuando son bases positivas no hay problema, porque es una multiplicación de cantidades positivas, siempre va a ser positivo. El problema es cuando tenemos bases negativas. Entonces para esto hay un método más sencillo, que es simplemente viendo los exponentes. Cuando tenemos exponente par, el resultado es positivo. Y cuando tenemos un exponente impar, el resultado es negativo. Vamos con unos ejemplos. Yo tengo una base negativa con un exponente par. Tengo otra base negativa con otro exponente par. Y aquí un menos 3 elevado a un exponente par. Cada una de estas potencias, ¿a qué van a ser igual?
En el primer ejemplo observamos que tenemos un menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto multiplicaríamos el menos 1 dos veces. Abajo tendríamos que multiplicar 4 veces el menos 2, 3 y 4. Y finalmente el menos 3, que tengo que multiplicarle por sí mismo 6 veces. 4, 5 y 6. En el primer ejemplo, al no ser tan difícil, podemos multiplicar los signos. Menos por menos da más y 1 por 1 nos da 1. Pero si queremos verlo como exponente par, observamos que tenemos una base negativa. Pero como tenemos un exponente par, el resultado va a ser siempre positivo. Y 1 multiplicado muchas veces siempre va a ser 1. Para el siguiente ejemplo, ya tenemos varias cantidades negativas multiplicándose entre sí. Para ello no voy a multiplicar una por una, simplemente voy a ver los exponentes. El exponente observo que es 4, por lo tanto es par. Entonces, al tener una base negativa elevado a un exponente par, si multiplicar los signos, sé que el resultado va a ser positivo. Entonces ahora solo me toca multiplicar los números. 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. Como el resultado es positivo, entonces la respuesta es más 16. En el siguiente ejemplo vemos una base negativa elevado a un exponente par nuevamente. Entonces pongámoslo por acá abajo. Esto va a ser igual. Sin estar multiplicando a cada rato el número menos, yo ya sé que el resultado va a ser positivo. Entonces solo me resta multiplicar los números. 3 por 3 es 9, por 3 27, por 3 81, por 3 243 y por 3 729. Entonces el resultado será 729 más 729. Ahora pasamos de ejemplos de potencias de bases negativas, pero exponente impar. Ahora tendré potencias de base negativa, pero con exponente impar. Menos a la quinta. Pongamos menos 4 al cubo. Observamos que el primer ejemplo tendré que multiplicar 3 veces el menos 1. Si lo quiero realizar multiplicando los signos, lo puedo hacer. Menos por menos me da más, por menos es menos. Pero si quiero realizarlo con este método, observamos que el exponente es impar y la base negativa. Por lo tanto, el resultado es negativo. Y 1 por 1 me va a dar 1. Vamos con el siguiente. Menos 2, tengo que multiplicarlo 5 veces. 4 y 5. Lo vamos a hacer por el método de exponentes. Observamos que el exponente es impar, pero la base es negativa. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser negativo. Ahora solo nos queda multiplicar los números. 2 por 2 es 4, por 2 8, por 2 16 y por 2 32. Entonces la respuesta sería menos 32. Vamos con el último. De igual manera tenemos una base negativa elevada a un exponente impar. Entonces tenemos menos 4 por menos 4 y por menos 4. Al tener yo una potencia de base negativa con exponente impar, yo ya sé que el resultado es negativo. Luego los números, 4 por 4, 16 y por 4, 64. De esta manera se nos facilita el proceso cuando tenemos bases negativas. Ahora hay dos puntos muy importantes que hay que conocer en las potencias. Y es cuando se tiene un exponente con base elevada a la 0 y con exponente 1. La regla es esta: cuando se tiene cualquier base elevada a la 0, esto siempre va a ser igual a 1. Entonces, si yo tuviera un menos 2 elevado a la 0, esto siempre será 1.
yo puedo tener acá un menos 5 elevado a la 0. Esto siempre va a ser 1. Yo puedo tener aquí un 1000 elevado a la 0 y esto siempre será 1. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo exponente 1? Cualquier número x elevado a la 1, esto siempre va a ser igual a la base. Siempre. Entonces, si yo tuviera un menos 1000 elevado a la 1, eso siempre será menos 1000. Menos, ¿no? Menos. Yo puedo tener un 50 elevado a la 1. Esto siempre será 50. Por último, yo puedo tener un menos 200 elevado a la 1. Y eso siempre será menos 200. Bien, hasta ahora hemos visto bases con exponente positivo, bases con exponente 1 y bases con exponente 0. Pero ¿qué pasa cuando tenemos bases con exponente negativo? Cuando tenemos bases con exponentes negativos, aquí en cambio lo que se busca es su inversa. ¿Qué es esto? Yo tengo cualquier número x que se encuentre elevada a la menos cualquier número, es decir, a una base con exponente negativo. Esto será igual a 1 sobre x, esa misma base elevada a su exponente, pero positivo. Ahora sí puedo tener cualquier base elevado a la menos 2, por ejemplo. Solo debemos fijarnos en la fórmula, que nos dice que pongamos 1, y eso lo dividamos entre esa potencia, pero con exponente cambiándole de signo, positivo. Esto vendría a ser igual a 1 sobre menos 2 por menos 2. Y esto finalmente sería igual a 1 sobre menos por menos da más y 2 por 2 es 4. Y esta sería la respuesta. 5 elevado a la menos 3. ¿Qué nos dice la fórmula? Que en el numerador pongamos 1. En el denominador pongamos de esa misma base, pero cambiándole de signo al exponente. Y esto vendría a ser igual a 1 entre 5 por 5 y por 5. Finalmente tenemos que la respuesta es 1 sobre 5 por 5, 25, y por 5, 125. Positivo. Ahora, hemos visto potencias con bases negativas y con exponentes positivos, con exponentes 0 y con exponentes negativos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos bases fraccionarias? Cuando tenemos bases fraccionarias, el proceso no va a cambiar cuando el exponente es positivo, cuando el exponente es 0 y cuando el exponente es 1. Va a ser exactamente el mismo que cuando teníamos bases enteras. Es por eso que vamos a hablar solamente cuando el exponente es negativo, que aquí hay un poquito de cambio. Pero tampoco es mayor ciencia y no hay complicación alguna. La fórmula o la regla es esta. Cuando yo tengo cualquier fracción a sobre b que se encuentra elevado a una potencia negativa, la regla me dice que lo único que hay que hacer es cambiarle el orden del numerador y denominador. Es decir, esto va a ser igual a b sobre a, y ahora sí, elevado a un exponente positivo, al mismo número, pero cambiado de signo. Entonces yo tengo un menos 2 tercios que se encuentra elevado a un exponente negativo menos 2. Esto va a ser igual. ¿Qué me dice la regla? Que yo cambie el orden de los numeradores y denominadores
Es decir, en este caso sería 3 entre menos 2. Y ahora sí, el exponente se convierte en positivo. Esto va a ser igual a ¿qué? Yo tengo que repetir o multiplicarle por sí mismo esta base 2 veces. Esto será igual a 3 sobre menos 2, que se multiplica a 3 sobre menos 2. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Recuerden que en una multiplicación de fracciones se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Para el numerador tenemos primeros signos, más por más me da más y 3 por 3, 9. En el denominador tenemos menos por menos, más y 2 por 2, 4. La respuesta sería 9 cuartos. Y vamos con otro ejemplo. Yo tengo en este caso 4 quintos elevado a la menos 3. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Nuevamente la regla me dice que cambie el orden de los numeradores con los denominadores. Sería 5 cuartos. Todo eso elevado al mismo número pero con exponente cambiado, con el signo cambiado, que sería 3 positivo. Entonces tendría que multiplicarle al 5 cuartos 3 veces. 2 y 3. Esto sería igual a numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. En el numerador tendría primero los signos. Más por más es más. Y más por más es más. Y 5 por 5, 25. Por 5, 125. En el numerador. Vamos con el denominador. Más por más, más por más, más. 4 por 4, 16. Por 4, 64. La respuesta sería 125 entre 64. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó y quieres seguir viendo más videos de matemáticas, te puedes suscribir y apoyarnos con un me gusta. Si tienes alguna duda o sugerencia, nos las puedes dejar en la caja de comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo video.